Te voy a actualizar y este tema está buenísimo porque te voy a hablar de cuánto está costando para una empresa una rescisión indirecta. Y este tema está caliente porque algo nuevo llegó, hubo un cambio. Tú te vas a enterar aquí conmigo. De que muchos patrones en muchas empresas todavía piensen que cuando tú como trabajador haces una rescisión indirecta, que es cuando tú le das una justa causa a la empresa porque no está cumpliendo con lo que le toca. No te deposita FTS, está practicando asedio moral contigo, te está tratando mal, te está sobrecargando, te está explotando, te tienen desvío de función, te tienen acúmulo de función. Hay motivos que hay para usted colocar a la empresa en una rescisión indirecta. Ese no es el tema, vamos a lo que interesa. Si tú haces un proceso de rescisión indirecta, muchas empresas creen que solamente tiene que pagarte como si te demitieras sin justa causa. Y eso ya no es así. Eso cambió. Y ahora le va a salir mucho más cara una rescisión indirecta a la empresa. Por eso que si tú como trabajador haces una carta de rescisión indirecta y la empresa sabe que tú tienes todos los argumentos para tú exigir ser demitido sin justa causa, para tú realmente darle a la empresa esa demisión, mi amigo, usted va a tener todas las posibilidades del mundo de que esa empresa se llame a conciencia y te demita sin justa causa. ¿Y eso por qué? Porque ahora a la empresa le va a doler muchísimo más. ¿Y eso por qué? Porque si tú abres un proceso de rescisión indirecta y se va a resolver en la justicia, no solo tendrán que pagarte ferias acumuladas y proporcionales, aviso previo indemnizado, vacaciones vencidas si tienen, la multa del 40% del FETS. No es solamente eso, ellos tendrán que pagarte también la multa por atraso del pago del cierre de contrato. Si tú abres un proceso de rescisión indirecta y usted no ha sido demitido y la empresa no te ha pagado el cierre de contrato y tú vas a la justicia del trabajo y el juez tiene que definir ese caso, en el pagamento que tú vas a recibir en el proceso, tú vas a recibir también el pago de una multa que la empresa tendrá que pagarte por todo el tiempo que has esperado a que se concluya el proceso. Todo ese tiempo que tú estés esperando porque finalice el proceso de rescisión indirecta, usted va a recibir el valor de esa multa. Esa es una tesis vinculante del TST. ¿Qué significa que sea una tesis vinculante? Que ahora todos los tribunales tendrán que hacerlo. Todos los jueces tendrán que seguir esta regla y cuando estén concluyendo, cuando estén condenando una rescisión indirecta, tendrán que incluir el pago de esa multa al trabajador. Trabajador que estuvo esperando cierta cantidad de tiempo por tener su cierre de contrato. Pero además yo me estuve informando mucho más porque algunos trabajadores piensan que una rescisión indirecta, que eso realmente es un proceso que sí, que puede demorar, pero no saben el valor que representa. Mis amores, yo me estuve informando generalmente yo me informo con los mejores especialistas, abogados especialistas en trabajo y te voy a decir por arribita algo que tú debes saber. En un proceso de rescisión indirecta tú solamente no recibes todo lo que te corresponde, todos tus beneficios como si fueras demitido sin justa causa, sino que también se incluye, se valora el daño moral que sufrió el trabajador. Y eso, en media, son unos 10.000 reales. Pero no solo eso, cuando la rescisión indirecta usted como trabajador la gana y la empresa pierde, la empresa tiene que pagar los honorarios advocaticios, le dicen ellos aquí, tú sabes, todos los honorarios del abogado de la parte contraria, que son como unos 3.200 reales. Todo eso incluso en el pago de la rescisión indirecta. Es por eso que muchas empresas, cuando el trabajador entra con un proceso de rescisión, se llama conciencia y te demite sin justa causa para que eso no vaya a la justicia. Pero no solo eso. Ahora, cuando la empresa ve que tú metes una rescisión indirecta y que tu abogado va a la primera audiencia, en esa audiencia tratan de llegar a un acuerdo a ambas partes. Pero yo te estoy haciendo este video para que tú como trabajador tengas una noción de los cálculos y que tú puedas tener una noción de cuánto tu abogado puede aceptar de acuerdo o no. Que de hecho no es el abogado, es usted quien tiene que aceptar o no un acuerdo en la primera audiencia. Y si solamente te estoy hablando de 10.000 reales de daño moral, te estoy hablando de 3.200 de pagar al abogado de la contraparte. Tú sabes el costo total promedio de una rescisión indirecta. Son 24.280 reales. Yo también me quedé. Eso es para que tú tengas una noción de lo que tú como trabajador puedes adquirir y a lo que tú puedes tener derecho cuando tú vas a la justicia del trabajo. Pero además lo estoy haciendo para que cuando vayas a una primera audiencia, si tú ves que tu abogada quiere aceptar en una rescisión indirecta 10.000, 12.000 reales, tú sepas que ese acuerdo no te favorece.
El video puede ser largo, pero está muy interesante. Y yo quería que tú como trabajador estés informado y sepas, tengas una noción de la última actualización de lo que está pasando en la justicia del trabajo. Esto de la tesis vinculante es algo reciente y las empresas poco a poco ya se están enterando. Y cuando un trabajador se entera y los otros comienzan a hacer y a reclamar sus derechos, esa empresa se la ve fea. Imagínate una empresa que nunca le pague, nunca le deposite el FITS a sus trabajadores. Una empresa donde hay un ambiente tóxico, donde los trabajadores sufren de asedio moral porque son humillados, maltratados, explotados. Imagínate que un trabajador haga un proceso de rescisión indirecta y que el resto de los trabajadores se enteren y ellos que también no reciben FITS y sufren las mismas situaciones, que 20 o 30 trabajadores decidan ir a la justicia del trabajo. ¿Cómo se la va a ver esa empresa? Bastante fea. Es por eso que cuando un trabajador va atrás de sus derechos, tiene que compartir la información para que otros también conozcan. Nunca lo hagas tú cuando abres un proceso, nunca digas a los colegas que abriste un proceso de rescisión, pero sí, cuando ya tú estés afuera, cuando hayas ganado tu proceso, es importante que los demás sepan también. Por eso comparte el video, porque todos los trabajadores, cuanto más informados, menos van a padecer en esas empresas que quieren hacer con el trabajador lo que se les da la gana, solo por puro desconocimiento. El conocimiento te salva y además te ayuda a recuperar la moral, la autoestima y lo que tú perdiste porque no fuiste bien tratado. Todo eso que tú gastaste en tu emocional, en lo que sufriste en la empresa día a día, todos esos prejuicios tú los puedes recuperar en la justicia del trabajo.